Pensemos en nuestra habilidad para caminar. El solo hecho de movernos implica inclinarnos un poco, sin perder el equilibrio, adelantar un pie, luego el otro. ¿Cuántos años, cuántos siglos, cuántos milenios se necesitaron para que diéramos el primer paso? Así empiezan los días, todos los días, con un pie adelante, luego otro. Basta leer El origen de las especies de Charles Darwin para saber que la nuestra requirió de un proceso evolutivo de 2.000 millones de años para mantener el equilibrio y empezar a caminar. El tiempo que necesitó para darse cuenta de que caminaba sobre una tierra que también necesitaba mantenerse en equilibrio fue mucho menor. Levantarse cada mañana le dio el sentido de su propia verticalidad. Grandeza de los elementos le dieron la magnitud de los espacios, y su intelecto le dio, cada vez más definida, una perspectiva del mundo que pisaba. El hombre se puso de pie. Sus manos estaban libres para asir. Primero un arma, más tarde un instrumento de labranza. Deseos, habilidad, coraje y esperanza. Un día reemplazó a otro, y las estaciones se sucedieron inmutables. Siembra y cosecha, lluvia y sequía, hombre, vida y muerte. Equilibrio y movimiento. Equilibrio en movimiento. De pronto, el hombre sabe que es algo más, pues contempla su propio planeta desde el espacio. Y sin embargo, aún tropieza con sus propios pies. Sabe que hay algo más viejo que su ciencia. Se da cuenta de que los frutos de la tierra no fueron creados para su eterno disfrute. Por fin, se da cuenta de que ellos y él son parte de un proceso del que no puede escapar. Aún así, se mueve con la ilusión de dominar ese planeta que gira imperturbable. ¿Imperturbable? Quizás cuando haya talado los bosques, lavado el humus de los suelos, envenenado a todas las especies, animales y vegetales, y aún su propia especie. Quizás pueda plantar sus flores de plástico en algún sitio para festejar su amor por la naturaleza, para recordar que la vida en la Tierra tiene sus limitantes e impone sus condiciones. En un comienzo, la Tierra estuvo cubierta por un manto de rocas. Lentamente, en un lapso que la imaginación no puede comprender en su totalidad, se vistió con una nueva piel, una fina capa de tierra, de minerales, arena y polvo. Los suelos fértiles se formaron cuando el tiempo, y el agua, y el aire, y las primeras criaturas vivas empezaron su labor. ¿Acaso fueron el musgo y las pequeñas bolsas de esto que llamamos mantillo? ¿Acaso ayudaron los caparazones de los insectos, la fauna que salía de los mares y moría, las rocas desintegradas, los restos orgánicos y la energía que provenía del sol? Después, el nitrógeno comenzó a caer con la lluvia y así facilitó la vida de los casi invisibles huéspedes que alojaba, algas, bacterias y hongos en cantidades fabulosas. Apenas aprendimos a caminar y ya tenemos que tener cuidado de dónde pisamos. Hay un mundo que vive allá abajo. Este puñado de tierra, seguramente, contiene millones y millones de pequeños organismos que fijan el nitrógeno de las plantas. Otros minúsculos seres producen el dióxido de carbono, el cual ayuda a disolver los minerales necesarios mediante reacciones químicas. Y claro, aquellos crean un espacio vital para las especies mayores. Lombrices que cavan túneles interminables, aumentando así la capacidad de penetración y drenaje del agua. Muchas otras familias de insectos devoran y digieren las hojas y ramas que se desprenden de los árboles, mezclando toda esa materia en descomposición con la tierra. Sin embargo, algunas veces el equilibrio se rompe. Cuando hace unos 20 o 25 años se aplicó por primera vez el Aldrin, un insecticida desarrollado en los laboratorios para suplir y mejorar el DDT. Los que sufrieron las consecuencias fueron los inermes habitantes microscópicos de los suelos. El veneno había sido desarrollado para acabar con la polilla del algodón. Los fabricantes del producto
Aseguraron que terminarían con la plaga en 24 horas. Y así fue. 2 semanas después, las plantas que habían sido rociadas por el insecticida empezaron a marchitarse y a morir. El producto atacó, además de la polilla, a las bacterias que fijaban el nitrógeno a los nódulos. No parece sensato o razonable creer que podemos aplicar indiscriminadamente productos que destruyen insectos y bacterias dañinos y al mismo tiempo acaban con aquellos cuya función puede ser esencial en la transformación de la materia orgánica o para guardar el equilibrio que la naturaleza sabiamente ha dispuesto. Los ejemplos son interminables, los daños siempre cuantiosos, los efectos son imprevisibles. Y una cosa arrastra a la otra en una verdadera cadena de contaminación. Venenos destinados a las plagas atacan a los pájaros, que vienen en parvadas, cuando estos se atreven a comer las lombrices en el suelo rociadas por el insecticida. Atacan escarabajos, arañas, abejas y afectan las células de las plantas. Escurren por las grietas y contaminan las aguas de los ríos y llevan el veneno hasta el mar. Las aves son los enemigos naturales de los insectos dañinos. Ellas guardan el equilibrio armónico. Pero cuando rociamos insecticidas, también las afectamos directamente. Las plagas, claro, además de crear una resistencia natural a los productos, se multiplican por causas naturales. Si Darwin viviera, quedaría gratamente impresionado sobre la verdad de sus teorías. Nunca pudo comprobar en vida su hipótesis de la supervivencia del más apto. Bajo la lluvia de venenos, los débiles tendrán que desaparecer y los fuertes se harán todavía más fuertes. Los técnicos en agronomía ponen su empeño en desarrollar más y mejores granos y semillas, y algunos científicos se concentran en la invención de nuevos y más poderosos venenos. Esa es la paradoja de nuestra época. Rociamos los campos, las semillas que nos sirven de alimento, con altas dosis de veneno. Y estos pasan de eslabón en eslabón por las cadenas alimenticias. Están presentes en la carne, en la leche, en los huevos y en las verduras. Se calcula que hay no menos de 500,000 de toneladas de DDT dispersas en nuestro planeta. Este producto, prohibido en muchos países del orbe, puede ser hallado hasta en la grasa de pingüinos y osos polares de la Antártida. Tan terrible como los insecticidas son los herbicidas. Ahorran trabajo a los agricultores, actúan de manera excelente y no tienen que aplicarse hasta dentro de 20 años, pues su efecto dura todo este lapso. Pero estos herbicidas envenenan la maleza, que sirve de alimento para el ganado. Cuando un animal ingiere vegetales rociados con este pesticida, capaz de causar un fuerte aumento de nitratos, los microorganismos de su estómago los convierten en ácido nítrico. La muerte sobreviene a las pocas horas, pero el veneno permanece y se esparce. El viento y el agua lo llevan lejos, muchas veces demasiado lejos. Después de tanto tiempo, ya que aprendimos a caminar, tratemos de hacerlo siempre en equilibrio. Tratemos de cuidar nuestros suelos. Los espacios fértiles no abundan, a pesar de la grandeza de los continentes. Hay desiertos, zonas áridas, montañas de roca. Hemos destruido nuestros campos simplemente usándolos hasta el cansancio, agotándolos y ocupando el campo vecino para empezar de nuevo. Las minas de carbón, de cobre, de hierro, metales que el hombre necesita para sus industrias, han vuelto improductivas las tierras adyacentes. Para extraer la riqueza de las entrañas, hubo que sacrificar la de la superficie. Las aguas formaron ácidos que destruyeron la vegetación muchos kilómetros a la redonda. Las aguas de riego se contaminaron con los desechos. Pero sin minerales, sin energía, sin tecnología, ¿qué sería de nosotros? Tendríamos que empezar por aprender de nuevo, incluso a caminar, y a tener que empuñar una hacha de piedra. Sabemos muy poco, dijo Bertrand Russell.
Pero lo poco que sabemos parece mucho y nos asombra. Lo más extraño de todo es que tan poco conocimiento pueda darnos tanto poder. Fue una mañana de este siglo que el hombre se levantó sorprendido de los estragos que estaba causando a su mundo. No era un día especial, ni era un solo hombre. Muchos hombres pensaron en algo esencial, el delicado equilibrio de la naturaleza y el natural instinto de conservación de su especie. Ese hombre llegó a la conclusión de que debía cambiar su modo de pensar y de actuar. Era posible limitar las plagas sin envenenar la delgada capa que recubre el planeta, sin causar estragos y daños irremediables. Era posible producir sin riesgos. Era posible crear sin necesidad de destruir. Y para emprender la lucha, utilizó su inteligencia. Su meta era una sola, la supervivencia de la especie humana. Hay soluciones que nos permitirán revivir las áreas agotadas y transformar los desiertos en vergeles. Hay ahora leyes que protegen a los campos de las actividades